Hola, este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy les traigo una conversación que yo creo que es importante para todas las personas que estemos criando, pues, o que conocemos a alguien que esté criando niñas o niños o adolescentes. Ya en un episodio anterior se habló acerca de la serie Adolescence, desde un punto de vista más psicológico, sociológico, por si quieren ir a checarlo. Ahorita vamos a hablar de un tema pues que sí tiene algo que ver con esta serie, pues porque han ido llegando preguntas acerca de cómo mejorar la seguridad para esas personas que aún son menores de edad y están usando dispositivos electrónicos. Pero antes de presentarles a mi invitado y de entrar en materia, pues permítanme recordarles que la mejor forma en que pueden apoyar el podcast y hacerlo sostenible es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y compartiendo nuestro contenido. Estamos en todas las plataformas de streaming también, si prefieren pues el podcast vía audio. Y estamos también en todas las redes sociales, ahí nos encuentran como Tangente GT. Así que pues si nos siguen, les agradecemos mucho. Y bueno, habiendo hecho pues ese recordatorio, les presento a mi invitado del día de hoy. Él es William Ajanel, es asesor informático. Bienvenido, William. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y por el espacio para pues conversar de este tema importante, ¿verdad? Pues bueno, últimamente yo creo que ha estado mucho en redes, en conversaciones familiares o incluso aquí en algunos comentarios, pues todo el tema de cómo lidiar con esta generación de niños y adolescentes que tienen ya acceso pues a plataformas electrónicas o a dispositivos electrónicos y que quiera que no, pues eso los deja en posiciones muy vulnerables o que quizá el uso de esas plataformas requiere algún tipo de madurez o de conocimiento que pues, las juventudes todavía no tienen, o más si son niños, ¿no? Yo quería saber, más que empezar por consejos, pues quería saber cómo ves tú este cambio generacional. Yo creo que, pues tanto tú como yo, nacimos y crecimos en una generación que cuando llegaron las redes sociales o el acceso a internet, pues ya, no voy a decir que éramos tan maduros, pero digamos ya teníamos cierta experiencia, uno ya sabía ciertas como destrezas que había aprendido pues en la vida real, ¿no? Como de resolución de conflictos, Correcto. como de no tener cuidado con su información, o sea, uno no andaba en la calle dando su dirección, su número de teléfono, Sí. pero en redes sí la gente sabe dónde están, dependiendo de las fotos que tomaste, que hiciste, etcétera. Sí. Entonces ya traíamos como esas ciertas destrezas de protección, de no confiar de entrada, etcétera. Pero ahora vemos juventudes e infancias que están creciendo y ya esto existe ahí para ellos. Sí, Ajá. así es. Básicamente, la diferencia entre nuestra generación y pues, los hijos nuestros, digamos, la generación Touch, creo que le llaman ahora, ¿verdad? Es precisamente que ellos vienen con un acceso a la tecnología que no existía en nuestra época. Lo dijiste muy bien. Nosotros teníamos ya como una preparación, digamos, en la vida, en la calle, como se dice comúnmente, ¿verdad? Nosotros ya habíamos desarrollado ciertas habilidades sociales que, pues, al pasarlo al ámbito de lo tecnológico, probablemente sí tuvimos algunas dificultades o pues tuvimos que aprender a la mala, digamos, en el cuestión de cómo utilizar las plataformas. De hecho, las redes sociales se desarrollaron cuando nosotros ya éramos pues un poco grandes, ¿no? Pero está esta situación de que los que somos early millennials, por decirlo, tenemos el concepto de que manejamos muy bien la tecnología. Ajá. Entonces eso nos dio a nosotros la pauta como de decir, bueno, pues ya controlamos esta situación, podemos seguir adelante, pero no sabíamos que pues, las personas que venían atrás, específicamente los más pequeños, ¿verdad? En este caso, nuestros hijos, los que ya nacieron, póngale a partir del 2010 en adelante, 2015 incluso, ellos vienen con otra idea distinta de lo que es la tecnología. A mí no mucho me gusta este concepto de que les dicen nativos digitales. Yo no creo en eso porque todo en esta vida es un aprendizaje. O sea, nadie nace sabiendo nada, pero sí ilustra bien el tema de cómo los niños y los adolescentes de ahora tienen el concepto de la tecnología, ¿verdad? De cómo relacionarse, tú lo dijiste bien.
El asunto es de que ellos, al tener acceso muy temprano a ciertas plataformas, a ciertas dinámicas, están en ese proceso de formación también de su carácter, de la manera en la que ellos se comportan. Muchas veces ellos llevan cosas del... Es al revés, no es como en nuestro caso que llevamos las cosas de la vida real a la tecnología. Ajá. Ahorita no sé si has tenido oportunidad, por ejemplo, de tener una conversación con un niño, tu sobrino, tu hijo, lo que sea, decir, ellos te proponen puntos de vista que ellos adquieren adentro de las redes sociales, adentro de las plataformas que ofrece la tecnología. Y entonces te da una pauta distinta a lo que tú les has enseñado, porque normalmente en casa pues uno es el que pone las reglas, el que pone pues cómo son las dinámicas de aprendizaje, la forma de relacionarte con tus compañeros en el colegio, pues ahí están las maestras, las personas que están dedicadas a la educación, y en casa pues uno va poniendo ciertas pautas, pero en la tecnología no es así. Entonces a mí me gusta ver este concepto como de hecho así es una manera de verlo, decir que el internet es como la calle. Sí. Y entonces yo siempre le hago esta pregunta a las personas cuando me dicen, mire, a veces me lo preguntan, quizá no soy la persona más adecuada para decirlo, pero pues este es mi trabajo, y muchos me dicen, mire, usted más o menos como a qué edad será bueno darles un aparato a los niños, ¿verdad? O usted qué piensa, o qué puedo hacer, porque sí, la mayoría de los padres, tengo que decirlo, tienen la preocupación. El problema es que a nivel de ejecución nos perdemos porque decimos, es que es mucha trampa, va. Prefieren darles el aparato y mira, y me vas diciendo, ¿verdad? O yo voy tratando de ver cómo es que se relaciona. Pero la mayoría tenemos la preocupación, mire, ¿a qué edad es bueno? ¿O qué cosas puedo hacer yo para evitar que mi hijo tenga contacto con cierto contenido? Yo no les puedo dar una respuesta porque pues, eso corresponde a cada padre de familia, a cada persona encargada de los niños. Ellos determinan en qué momento es bueno. Hay estudios al respecto. Hay personas que recomiendan, mire, a tal y tal edad, sí, está bien, pero poco. Y ya después, conforme van creciendo, ya les van dando cierto, ¿cómo le puedo decir? Apertura. Y no solo en cuestión de tiempo, sino en el contenido al cual ellos tienen acceso, ¿no? Pero yo se los pongo de esta forma, que para mí es lo más sencillo, que ahí sí que apela mucho al sentido común, pero es muy parecido lo que pasa adentro de la tecnología que en la calle. ¿Usted dejaría que su niño salga a la calle a tales y tales horas o a tales y tales lugares sin ningún tipo de supervisión? No. Pues en Internet es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros quizá perdemos un poco el temor, por así decirlo, en el sentido de que como no hay una amenaza física, latente o algo que sea inmediato, las amenazas están. Lo que pasa es que esto lleva a otro procedimiento que nosotros a veces desconocemos, ¿verdad? Entonces, para mí lo primordial es hacerles ver, en primer lugar, ¿verdad?, a los papás, uno, que sí, en efecto hay amenazas, hay cosas, hay peligros, pero esto es como la calle. Tarde o temprano nuestros hijos tienen que aprender a salir. O sea, no toda la vida los vamos a tener encerrados en una burbuja y decir, mira, no, papito, hasta que tengas 18 te voy a dar permiso. No, o sea, eso no, todos sabemos que no es así, que no pasa. Sin embargo, sí hay maneras, ¿verdad? Entonces, yo creo que la importancia está en ver en qué momento corresponde cada paso que nosotros vamos a dar en cuestión de establecer límites, de establecer ciertos lineamientos para nuestros hijos y decir, mira, mi amor, sí, te doy permiso que utilices mi teléfono o la computadora de la casa, o te voy a dar una tablet, que pues hoy en día hay muchas opciones que ya vienen predeterminadas y te dicen, mire, solo esta tablet es para niños y solo tiene acceso a esto y esto y esto. Pero esto es como todo, ¿verdad? Eso es como decir, mira, hoy vamos a salir al parquecito de la colonia, del condominio, lo que sea, pero él va a querer ir más lejos, cada vez más, y es la naturaleza de todos, ¿verdad? Queremos conocer más, la curiosidad nos lleva, venimos, y entonces ya no es suficiente tener acceso a 1, 2, 3 plataformas, ahora queremos otra cosa, y también interviene el tema social, ¿verdad? Nuestros compañeritos en el colegio, es que fíjate que fulanito me dijo que hay un juego que está buenísimo y tal, está bien, ¿verdad? O sea, uno va aprendiendo como a ceder también, pero en ese paso también tenemos que ser responsables e informarnos un poquito. Yo creo que a la par de que la tecnología se ha desarrollado de una manera tan rápida, digamos, y más en estos últimos años, a la par de eso también hay un tema en que nosotros como padres, o quizá como generación, tal vez estoy hablando muy ampliamente, pero
crecimos en una cultura de no leer, de no informarnos específicamente de las cosas que deberíamos hacer. Es la clásica. Nosotros instalamos un paquete de programas en la computadora, de aceptar, sí. cabal, y cuando sentiste, no tenés idea ni de cuántas cosas instalaste. Más o menos es la misma lógica que empleamos cuando nuestros hijos necesitan algo, ya sea por temas de estudios, por entretenimiento, ocio, lo que quieran. No nos tomamos el tiempo suficiente para sentarnos y decir, bueno, sí, quieres, bueno, pero veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Porque legalmente, digamos, o por protocolo tecnológico, todas las aplicaciones, todas las plataformas requieren de ciertos permisos y a uno se lo dicen. O sea, es cuando, mire, este es el acuerdo que usted está aceptando y que lo acepta normalmente el adulto, ¿verdad? Porque cuando los niños quieren empezar a incursionar en el mundo de la tecnología, normalmente se establecen controles parentales y somos los adultos los que decimos, sí, está bien, yo estoy de acuerdo que utilices esta plataforma o de que te descargues este juego, y más si ya interviene el tema económico, ¿verdad? Porque pues ellos no tienen el control de las finanzas, entonces... Cuando es que nos tocan el bolsillo, sí tenemos un poco más de cuidado, pero si es algo que es gratis, nos confiamos y decimos, no, ahí está bien, dale que sí, va. O a veces solo nos acercan el teléfono o la tablet o mira, solo hay que darle a aceptar o solo meter la contraseña, va, la clásica. Sí. Y venimos y ahí se fue, va. ¿Qué permisos otorgamos? ¿A qué información tienen acceso tanto los creadores de la plataforma como las personas que interactúan adentro? A veces no lo sabemos. Y si lo sabemos, pues damos por sentado que es un espacio seguro. Si mucho lo googleamos, que todavía estamos en ese nivel de información, digamos, si mucho lo googleamos y ya con eso pues decimos si está bien, no está bien, ¿verdad? Pero mi idea es básicamente presentarles a los papás la situación como es. Hay que ir creciendo a la par de esto. No es de que haya un manual específico. Esto sí, esto no, a esta edad sí. No, eso lo va a saber el papá, la mamá. Y quiero hacer una pausa para recordarles que algo bien importante en todo el tema digital es cómo encontrar trabajo. La tecnología nos ofrece muchas soluciones y una de ellas es Transdoc. Así que si volviendo de Semana Santa, pues quiere darle un nuevo giro a su carrera y buscar un trabajo nuevo, pues vaya a la página web de Transdoc. Es una página que está viva, se va actualizando cada cierto tiempo y donde puede encontrar miles de oportunidades. Y también si es reclutador y quiere pues buscar talento al volver de Semana Santa, pues tiene ahí muchos beneficios en Transdoc. Para más información visiten transdoc.com o escriban a info@transdoc.com. Y suponete, ahorita en lo que estabas hablando, fuimos una generación que creció con videojuegos. Sí. Pero nuestros videojuegos era como una consola que está conectada en tu casa y un juego, y si ibas a jugar con más jugadores, pues estaban en tu casa y necesitaban un control extra. Sí. Pero yo creo que muchas veces hay una posición como un poco vulnerable por parte de los padres que no se ponen a pensar que hoy día hay muchos videojuegos que... O sea, entra gente a tener contacto con tu hijo que no sabes quién es ni dónde viene, y muchos padres no están al tanto de esto. Yo recuerdo una conversación que tuve con una persona que, ¿y qué juegos juega tu hija y tu hijo y esto y lo otro? Y preguntándole a Roblox, Minecraft y demás, y no estaba consciente que jugando estos juegos otras personas podrían interactuar con su hijo sin saber quiénes son ni de dónde son, chatearse, etcétera, y digo, no, pero, o sea, y si yo no le pongo, como, no le conecto con otra persona y decirle como, preguntarle si ha hablado con alguien en Roblox o en Minecraft, etcétera, y resulta que sí. Que el niño puede hablar con... Y yo creo que porque ese cambio de los videojuegos que eran solo para ti en tu casa, etcétera, al cambio donde hay chats y foros, y eso pasó después de que nosotros jugábamos videojuegos. Sí. No sé, yo recuerdo, ya siendo una profesional en uno de mis primeros trabajos, la hija de mi jefa jugaba esto de Penguin Society. Fue la primera vez que yo vi que había como una niña en el internet interactuando con desconocidos que jugaban ese juego. Pero nosotros no lo jugamos. Es decir, si yo nunca hubiera conocido a la hija de mi jefa, no me hubiera enterado que existía esto. A menos que seas gamer, pues, o algo así. Pero digamos
mujer profesional que no es gamer y que está criando niños y niñas, según ella, el dejarles jugar videojuegos es como cuando a ella le dejaban jugar videojuegos Ajá, cuando sí. era niña, que si iba a interactuar con otras personas tenían que estar en su casa y su mamá conocerlas y dejarlas pasar y tener los controles Sí, extra, por y esto es ejemplo. algo que se rompió básicamente con la cultura del streaming y las plataformas que ahora presentan los juegos ya no como tú lo decías bien, ¿verdad? No es un tema físico, es decir, bueno, yo sé que está jugando un videojuego, ya sea en la computadora o en la tele o en una consola, pero yo tengo el control todavía sobre quiénes juegan con él, quiénes interactúan con él. Eso es algo que evolucionó ya hace rato, ¿va? O sea, bien lo dijiste también en el sentido de que muchos de nosotros sufrimos cierta desconexión con eso de los juegos. De hecho, pues la mayoría de las personas que crecimos jugando videojuegos en los 90s, 2000, la cultura cambió y muchos, pues ya pasamos a otro tema, ¿verdad? Hacer Ajá. familia, trabajo. Básicamente nos desentendimos de eso y como mencionabas, las personas que son gamers de nuestra edad, que sí las hay, es un montón de hecho, sí saben bien cómo es la dinámica y ellos como pues tienen un poquito más de conciencia respecto a cómo pues las personas interactúan ahí, pero la mayoría de las personas, me atrevería a decir, no tienen ese concepto, porque Exacto. no sé si te pasaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno era niño y pues, llegaba papá a la casa, llegaba mamá a la casa y era de, ay, ya estás jugando Nintendo, ¿va? O sea, para ellos ese era el concepto. Si fuera la consola que fuera, ellos tenían Ajá. el concepto de que estabas jugando Nintendo. Cuando ya vino el internet, estás chateando. O sea, eso es como, ya sabes que eso es lo que estás haciendo en internet y de ahí no pasa nada. El problema es que ahora no sabes lo que están haciendo. O sea, Exacto. aparentemente ellos pueden estar jugando y de hecho uno pasa detrás de ellos y se ve el dibujito ahí y todos y y qué alegre, ¿va? Pero no sabes que adentro del mismo juego hay una interacción constante con personas adentro de la plataforma que, como bien lo dices, no sabes ni quiénes son, ni qué contexto, ni qué intenciones traen, ¿verdad? Entonces, Ajá. a mí me sorprendió cabal, mi hijo hace un tiempo empezó con lo del Roblox, ¿verdad? Que es como lo que está bastante de moda ahorita, y me dice, no, es que fíjate que yo tenía unos amigos, pero perdí mi cuenta, ¿verdad? Bueno, pero amigos, yo pensaba sus amigos del colegio, o sus Ajá. amigos, pues personas que él conoce, sus primos, qué sé yo. Y ya después no le tomé importancia y otra vez me dijo, fíjate que tuve que hacer otra cuenta, pero en esta ya tengo más amigos. Bueno, ¿cuántos tenés, va? Ahorita solo tengo como 60. ¿A qué hora conociste 60 personas, verdad? Y yo así como, Dios mío. ¿pero quiénes son esas personas? Le digo, no, es que son personas de los juegos. Ok, entonces ya tuve yo que tener mi primera conversación al respecto y establecer ciertos parámetros para que él esté atento, ¿verdad? Porque seguramente a cierta edad, pues él tiene 8 años ahorita, entonces a cierta edad ellos no tienen esa malicia de, ¿y este qué quiere? ¿O por qué me está Exacto. preguntando esto? ¿Me entiendes? O sea, a pesar de que ya ha habido bastante avance en el tema de los límites que establecen en las mismas plataformas, por ejemplo, no puedes compartir números de teléfono, hay ciertas palabras, hay ciertos filtros que se establecen y que pues, es información que no se puede compartir y te borran, o sea, te la bajan. Las personas que están para hacer daño saben cómo saltarse esas trancas, o sea, Exacto, sí. y si ellos van un paso adelante, nosotros tenemos que picarle y dar dos más, ¿verdad? Porque, como te decía, no es el hecho de decirle, no, ¿sabes qué? No vas a jugar nada. Eso creo yo que no es presentar la solución de la forma adecuada, porque pues, si a un niño encima de que hay algo que le gusta, se lo pones con morbo, Sí, lo que vas a generar es que va a buscar la manera de hacerlo sin tu supervisión. Entonces, exige cierta responsabilidad nuestra y compromiso de decir, bueno, me tengo que enterar más de qué es lo que está haciendo. Pues yo no le digo a los papás, siéntense a jugar con ellos Roblox y ahí hagan su usuario. Yo lo he hecho por curiosidad y por temas ajá. meramente, ¿qué te puedo decir? Informativos, ¿verdad? Y a veces digo, bueno, ¿qué es lo que hacen aquí? Porque cuando ya pasan cierto tiempo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tanto engancha de eso? Es como uno cuando en su momento se enganchó a las redes sociales, ¿va? ¿Y este por qué pasa tiempo ahí, va? Sí, ¿Qué sí. es lo interesante, me entendés? ¿Cuál es la clave y cuál es el vínculo que se genera con la comunidad? Entonces, ya te digo, hay una parte en donde si ya no es solamente saber lo que están haciendo, sino involucrarnos un poco más allá y conocer las dinámicas que hay adentro de las plataformas. Sean juegos, porque ahorita nos circunscribimos a los juegos porque es lo más fácil de entender, Ajá. pero los niños se comunican de distintas maneras a través de las redes sociales. De hecho, ahí estaba viendo algunos datos de cuáles han sido los
pues, los delitos más recurrentes aquí en Guatemala con respecto a niñez, adolescencia y mujeres, casi siempre son en fotos o es acoso, y las plataformas las más utilizadas, Instagram, Facebook y WhatsApp. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que obtiene alguien datos de un niño? Porque lo hacen, o sea, no es tan complicado, no es tan difícil establecer cierta, pues es una cadena, ¿verdad? Donde las personas que se dedican a eso saben cómo sacar ciertos datos y dicen, bueno, aquí está, es por este medio, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros satanizamos ciertas plataformas porque desconocemos su funcionamiento, pero a veces no va por ahí la amenaza. Utilizan eso como un canal, pero al final del día el daño lo hacen por otro lado, ¿verdad? Sí. Entonces uno, como te decía, no es tanto de decirles esto no, esto sí, solo es de ver hacia dónde va la intención, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo, cuál es la dinámica y cuál es el medio por el cual una persona extraña, ajena, se puede comunicar con nuestros hijos y de qué forma, ¿verdad? Y cómo ellos también pueden obtener acceso a cierto contenido, porque lo reducimos a un tema de no, es que son personas que buscan extorsionar, personas que buscan abusar de niños, personas que buscan sacar contenido de fotos, pero a veces los mismos niños están expuestos a cierto contenido que no es apto para ellos y que ingresa por medios de los que uno no tiene idea, porque hay controles parentales, hay páginas, hay restricciones, pero como seamos honestos, ¿verdad? Las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas normalmente tienen el conocimiento para poder hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Entonces es como estar atentos nada más, ¿verdad? Tener un poco más fina la atención sobre qué cosas, porque los niños son muy... ellos son muy transparentes en cuando algo les gusta. A mí me encanta esto, yo estoy aquí y está bien, yo no tengo ningún tipo de problema con eso, o sea, esa es la vida, ¿verdad? Todos tienen sus aficiones, sus fanatismos, pero entonces, si hay algo en lo que es muy recurrente, ¿cómo me puedo implicar yo en esto, verdad? ¿Cómo puedo yo saber más? ¿Tengo el conocimiento suficiente? O si no, averiguo cómo. O pues le pregunto a alguien, ¿verdad? Mira cómo lidias con esta situación, o fíjate que aquel ha estado mucho en tal plataforma, ¿verdad? O me contaron el otro día que fulanita recibió un mensaje en su WhatsApp que no sabe quién es y solicitándole cosas que pues ella se asustó. Bueno, eso es cuando saben, y cuando no saben, ¿me entiendes? O sea, es como va a la par de tener una buena comunicación con tus hijos a todos niveles, no solamente con el tema de la tecnología, ¿verdad? Sí, a mí me cuesta un montón cuando me piden consejo porque yo sí soy bien drástica, o sea, mis niñas no tienen dispositivos electrónicos, o sea, las únicas pantallas que ellas ven es la tele, que de nuevo como yo creo que el acompañamiento, esa parte es bien clave porque sí, la mayor parte del tiempo que ellas ven tele es conmigo y entonces yo sé que estamos viendo juntas. Sí, hay un adulto ahí. Exacto, y bueno, de nuevo, en nuestro tiempo la tele tenías X cantidad de canales y ya está, pero hoy la tele tiene internet, ¿verdad? Sí. Entonces sí tienes que estar como también como bien pendientes. Y luego la otra cosa que tienen es una consola, pero la usan sin internet y con los juegos que, o sea, que yo ya sé cuáles son. Locales, ¿verdad? Exacto. Pero me cuesta a mí un montón dar consejo porque quiera que no, o sea, como tú bien decías, eso es decisión de cada padre. Sí. Y hay padres que eligen, sí, darles dispositivos electrónicos a sus hijos por cualquier motivo, ¿verdad? Cada quien tendrá sus razones. Pero cuando piden consejo, ese balance es el que yo te diría cómo cuesta. Creo que esta parte de involucrarse, interesarse, es bien importante que tú mencionabas, porque de nuevo, el juego de la consola, bueno, escojamos juntas y las veo jugar, veo más o menos cuánto tiempo. He visto que tienen las pantallas del juego como para ver más o menos por dónde va la cosa, qué es lo que el juego está... bueno, quiera que no, aprenden, ¿no? También. ¿Qué propone, verdad? Exacto. Pero además de estas vulnerabilidades, porque quiera que no, sí, una de ellas es que te enganchan en una plataforma, se pasan a otra y bueno, platican y entre esos riesgos está el compartir, pues, datos personales, fotografías, etcétera. ¿Qué otras amenazas hay ahí, digamos, además de ese acompañamiento, involucrarse y fijarse bien? ¿De qué otras amenazas deberían de estar pendientes los padres? No sé si hay algo en tema de contraseñas o dinero. Sí, justamente creo que el siguiente problema más grande
que existe, especialmente aquí en Guatemala y en los países latinoamericanos, es el tema de las estafas. Mucha gente a veces no tiene idea de cómo lograron estafarlos, cómo les lograron clonar la tarjeta o cómo lograron tener acceso a sus bancas. Bien sencillo, o sea, un día de la nada estaban instalando algo o querían comprar una cosa en línea y tal vez dejaron abierta la computadora o algo y viene el niño y pues normal, ¿va? Se va a meter a jugar y el famoso anuncio pop-up que te aparece ahí de tipo, mira, tu equipo tiene virus y dale clic acá y tal. Y por tal precio se limpia y todo, y de repente el niño se asusta porque empiezan a salir un montón de ventanas y dice, ay, ¿qué hice? Y de repente tenés guardados los datos de tu tarjeta en el navegador. Ya estuvo. Ya estuvo. O sea, no requiere demasiada ciencia. Entonces, entiendo la parte, ¿verdad? De hecho, es como lo más práctico limitar ciertas cosas, ¿verdad? Mira, no tienes acceso a tales cosas, o ¿sabes qué? Mejor vamos a evitarnos el riesgo y no vas a tener acceso a la computadora, ¿verdad? Pero como hablábamos, ¿verdad? Son distintas realidades, hay dinámicas de familia a familia, todos tienen como ciertos parámetros que para ellos son importantes y para otras personas pueden prescindir de, pero partiendo del hecho de que todos en algún momento vamos a tener acceso a la tecnología, es innecesario tener ciertas reglas o ciertos parámetros adentro de nuestra misma casa para ser cuidadosos en ese sentido. Como adulto, el responsable de la información es uno. Entonces, yo siempre le he recomendado a la gente una cosa. Si en casa hay una sola computadora, a la que 2, 3, 4 o todos los miembros de la familia tienen acceso, fácil que cada persona tenga su cuenta adentro de la computadora. Hablemos de que sea una computadora Windows o Mac. Cada quien que tenga su propio usuario con las restricciones específicas para cada persona, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Y muy cuidadosos en el sentido de realmente necesito tener guardada esta información financiera adentro de mi navegador, adentro de mi plataforma, o esa queda facilidad de decir, no, ahí guardar porque estar buscando la tarjeta para meter y hacer un pago. Para nosotros es más fácil, ya tengo guardada esa tarjeta, plin, un clic y ya resuelto, ¿verdad? Eso es en términos generales sobre la seguridad propia de la casa, pero con los niños específicamente también existen esos problemas. O sea, hay juegos en donde para tener alcance a ciertos retos o a ciertas metas, digamos, hay que comprar la moneda de la plataforma, ¿verdad? Y a veces ahora hasta en las tiendas se consigue, o sea, usted va, mire, deme saldo para tal juego, o deme saldo para tal... Entonces, eso se convierte en un tema que puede llegar a ser un problema ya a nivel físico también, ¿verdad? Porque imagínate, yo he sabido de casos, ¿verdad? De niños de que con esta obsesión, ¿verdad? Así de que no, es que yo quiero, ya hoy tengo para cumplir este reto y no viene mi mamá y no, me voy a ir a la tienda, ¿verdad? Y le prestan dinero a quien sea o ven dónde lo consiguen y boom, vamos para afuera, ¿verdad? O sea, eso es algo que trasciende ya a lo físico, a lo real. Y ahí es donde tengo un comentario, porque a veces nosotros nos referimos al Internet como, les dimos la vida real y el Internet. No es que el Internet también es la vida real, o sea, especialmente si tenemos guardada información que es muy importante para nosotros, información personal también. O sea, yo me he dado cuenta que es una práctica muy común en casas donde hay una computadora para toda la familia. A veces somos muy descuidados en el sentido de, bueno, es que yo tengo este contenido acá que es mío, que me sirve por X y Y motivo, pero dejo abierta la cuenta y eventualmente si alguien tiene acceso, pues va a tener acceso y va a ver lo que tenga que ver y a veces no somos cuidadosos en ese sentido. Como yo bien decía, ¿verdad? Es como en la casa, ¿verdad? O sea, hay cosas en las que uno tiene que tener cuidado con la privacidad, también, también en la tecnología, ¿verdad? La mayoría de nosotros cuando empezamos con el tema del teléfono, cuando tenemos pequeñines, ya cuando los toddlers andan con aquello, que no, que quiero ver un video, no, que quiero esto, que... tiene el teléfono, tal vez uno está ocupado, y ahí está. Ese es el primer el riesgo que uno corre, porque uno no sabe qué información tiene uno ahí, y como ellos están en el proceso de aprendizaje, para ellos todo es ensayo-error. No era lo que hablábamos al inicio de que, bueno, nosotros teníamos cierto sentido común ya a los 15, 16 años, cuando teníamos acceso a una computadora o un teléfono, o ya cuando hubo teléfonos inteligentes, bueno, teníamos como cierta... manera de controlar el contenido que nosotros teníamos en nuestras manos, ¿verdad? En cambio ellos no, ellos están aprendiendo a la par de la tecnología, están aprendiendo a cómo administrar el contenido, la información
incluso su manera de comunicarse con las demás personas, ¿verdad? El bullying es otro tema que es, pero fuertísimo, está fuertísimo y lo podemos ver incluso Claro, nosotros grandes, o sea, sí. El net center, los troles. Hoy en día, y eso es algo que toma un auge específicamente porque no controlamos el tema de la cultura digital. No hay cultura digital, no hay parámetros establecidos que pues nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Mira, un desconocido no se le dice esto, esto y aquello. O sea, es que lo mismo. O sea, tienes una conversación con una persona, ¿por qué ha de ser distinto hacerlo en el internet? Porque no está mi cara, porque hay maneras de saberlo. Hay maneras en que la gente, y hemos sido testigos de cómo esta cultura que tenemos, se termina convirtiendo en una selva, ¿verdad? En una jungla. Entonces, si ellos desde pequeños no tienen esa capacidad emocional de saber tratar ciertas situaciones adentro de las redes sociales, adentro de las plataformas, adentro de lo virtual, pues ellos solo van a expresar lo mismo que les sucede allá afuera, ¿verdad? Cómo manejar las crisis, cómo manejar, ¿me entiendes? Todos esos problemas que se dan adentro de lo virtual, también. Entonces, hay maneras de detectarlo también, ¿verdad? Pero eso, como te decía anteriormente, va muy conectado de la comunicación que nosotros tengamos con nuestros hijos. Si nosotros ya observamos cierto comportamiento, ya observamos cierta obsesión, ya observamos como incluso, ahorita se habla mucho de un tema que a mí me llamó mucho la atención. Se menciona que hay niños que están perdiendo la capacidad de poner atención a algo, porque como se acostumbran a ver videos de 15, 10 segundos, pierden la capacidad de poder ponerle atención a algo, ¿verdad? Decir, bueno, veamos una película. Es bien difícil ahora con niños que ya están un poco más expuestos a tecnología, que se sienten con uno a ver una película de 1 hora y media, de 1 hora 20. Es bien complicado, porque ellos tienen esta ansiedad que les genera estar así como, no, es que yo, ya esos estímulos que tienen las plataformas que pues, son las más famosas hoy en día, ha generado un condicionamiento también en la mente de los niños, y eso es algo que también nosotros vamos aprendiendo a la par de ellos, porque nosotros no sabíamos, en nuestra época era distinto. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo podía engancharme a los videos de YouTube y verme canales. Podía pasar días viendo videos de media hora, de 45 minutos, o cuando maratoneamos una serie en Netflix, ¿me entendés? Tenemos como esa cultura todavía, pero ahora, incluso a nosotros nos pasa, ¿verdad? Nos ponemos a ver el TikTok, y cuando sentimos ya logramos ver 20 videos en menos de 45 minutos, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, ¿qué es esto, verdad? Estamos perdiendo ciertas capacidades también, y esto va de la mano con las otras amenazas que son de índole físico, pero también en lo emocional. La salud mental también está siendo amenazada, ¿verdad? Por el mal uso de la tecnología. Aquí mencionaste varias cosas que sí quisiera como ir profundizando un poco. Primero en lo del bullying, que sí, yo creo que lo que se veía antes en la calle o en el patio del recreo o lo que sea, está exponenciado con el internet, definitivamente. Sobre todo porque hay anonimato, además. Sí. O sea, un bully de carne y hueso que tenías en el colegio, que te molestaba en el recreo, en el bus o lo que sea, pues sabías su nombre, sabías cómo se veía, incluso conocías a los papás, digamos, pero en el internet no. O sea, puede ser cualquier persona anónima con una foto de perfil falsa, etcétera, que incluso te puede engañar. Y bueno, aparte está el bullying de esta gente que, digamos, molesta o trolea o lo que sea, pero aparte también está la presión de grupo. Sí. O sea, yo creo que muchas veces, así como las redes sociales atrofian el cerebro en términos de la atención, te lo están atrofiando también en términos del querer ser socialmente aceptado y pertenecer, digamos. Sí. Y entonces, quizá no sé si el término es bullying aquí, pero sí hay esa presión de grupo de querer parecerte a alcanzar tal tipo de, no sé, de look o de estilo de vida que estí viendo en Instagram, sobre todo, me imagino, ¿no? Que es como lo más visual, curado, perfecto, etcétera. Y no sé, a mí me recuerda si cuando yo era niña o adolescente la presión venía en forma de revistas que veían y que te querías parecer a la persona de la revista. De nuevo, se vuelve como mucho más exponenciado con las redes sociales porque las niñas están viendo ciertos, no sé, como ideales que son imposibles de alcanzar y tienen acceso a eso todo el tiempo.
y estilos de vida que son muy lejanos, pero lo sienten muy cercano porque está ahí en sus manos y lo ven todo el tiempo, ¿no? Eso es pues yo le llamo la cultura del trend, ¿verdad? O sea, todo es una tendencia. La diferencia de lo que es ahora la tecnología a lo que era en nuestra época es la rapidez en la que cambia. Porque lo que hoy es tendencia, mañana ya se les olvidó. Y mañana ya es otra cosa. Entonces todo eso genera un estrés. Es bien interesante ver a los niños, a los adolescentes, cómo el tema de la tendencia a ellos les genera un estrés, ¿verdad? Como te decía hace rato, no solo no somos capaces ya de poner atención por cierto tiempo a las cosas, encima de eso tenemos esa presión de que no, es que ahora lo que está de moda es esto, ¿verdad? Pero ya no es como antes, ¿verdad? Que venían, no, es que están de moda los pantalones los tazos, acampanados o los tazos que duraban, que 5 años fácil una moda, ¿verdad? Entonces ya decías, bueno, ya me aburrió, va. O sea, ahorita las tendencias te aburren un día, 2 días, una semana. O sea, te das cuenta de lo rápido con lo que cambia esto. Entonces, va también de la mano de qué tan atentos estamos nosotros a los cambios repentinos que hay en la actitud de nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos, todo esto que están absorbiendo a través de la tecnología, ellos lo manifiestan de alguna u otra manera, ¿verdad? No es en nuestro caso como cuando nosotros pues andábamos con la moda de los que eran emos o los que eran... O sea, eso era fácil de determinarlo y tú decías, bueno, que él está en su rollo, ¿va? Y ya se le va a pasar. Ahorita no sabes en qué andan, o sea, es bien difícil y es bien interesante también cómo ellos absorben toda esta información y lo convierten en un insumo, ya sea para un tema de moda, ya sea para un tema de los juegos que ellos, a los que son pues, muchas veces adictos incluso, va cambiando demasiado rápido. Entonces, con toda esa cantidad de información, con toda esa cantidad de insumos que tienen, es importante establecer ciertos límites, porque entonces, como te decía, el control no lo puedes tener 100% en tus manos, pero sí puedes establecer ciertas reglas y ciertos límites. Bueno, ya pasaste cierta cantidad de tiempo con el aparato y es hora de que descanses. Yo bromeo mucho con mi pareja a veces porque decíamos, ¿verdad? No, cómo han cambiado las cosas, porque en nuestra época era entrate, ya tenés como 3 horas, 4 horas de estar en la calle, entrate, ¿verdad? En cambio hoy en día, salí, por favor, uno le tiene que suplicar a sus hijos que salgan a la calle. Esa oxigenación es necesaria, o sea, establecer como ciertos tiempos en los que uno dice, bueno, ya corresponde a otra actividad, ¿va? Claro. Agarra un libro, un crayón y te pones a pintar, salí al patio, como dicen comúnmente, a tocar grama, ¿va? O sea, es realmente una tarea y es difícil, y yo sé que hay muchas personas que a veces el tiempo no nos da para eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero precisamente por eso ahora también existen ciertos programas o ciertos controles parentales que nos permiten tener cierto control remoto, ¿verdad? Yo soy un poco vieja escuela, ¿verdad? Así tipo, bueno, ya estuvo mucho teléfono, dámelo, y yo lo guardo donde yo sé que está, pero a veces es difícil. A veces nosotros pasamos tiempo fuera y la única manera que tenemos de controlar es tener el aparato vinculado, ¿verdad? Decir, bueno, ya suficiente tiempo, ya tengo registro de que vas casi 2 horas, ¿verdad? Entonces vamos a apagar el teléfono desde mi teléfono y él ya sabe que ahí se acabó. Casi todos los aparatos hoy en día tienen esa opción. Pero más allá de ese control físico como que puede haber sobre las cosas, sí, porque sí es medio represivo, claro. Y de hecho pues es una función de uno como papá, claro. ¿Verdad? Al final, a la par de eso también está que ellos mismos establezcan sus límites para el bien de ellos. Yo me he dado cuenta ya que los niños hoy en día son del tipo, no es que ya me aburrí, ¿verdad? O sea, ya me aburrí de ver el teléfono, ya me aburrí de ver tele. Y eso también es bueno. Yo escuchaba hace poco a un psicólogo hablar al respecto. Dejen que sus hijos se aburran. No los tenga entretenidos y sobreestimulados, porque ese es otro problema de la tecnología, la sobreestimulación. No le tiene que tener que hacer todo el tiempo. O sea, déjelo que se aburre. ¿Qué hacías vos cuando estabas chiquito y te aburrías? Pues, tenía que arreglármelos, ahí sí que me las ingeniaba, porque eso estimula también la creatividad, ¿verdad? Entonces, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero sí me doy cuenta que cuando a un niño se le presenta la oportunidad de decir, ya estoy harto de esto, se mueve hacia otra dirección, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque a él le va abriendo también, le va ampliando la visión. Pero con lo tecnológico, que es lo que nos compete hoy, ¿verdad?
sí hay manera de establecer ciertos controles parentales para apoyarnos, ¿verdad? Porque yo sé que pues, sabemos muchos padres que trabajamos, que tenemos que salir, que tenemos que viajar, y a veces pues las personas que nos ayudan en casa no tienen tal vez el conocimiento o pues tampoco tendrían por qué tener el control, pues es una responsabilidad nuestra. Entonces ver la manera de apoyarnos, ¿va? Y decir, bueno, desde que yo sé que van a tener que hacer uso de la tecnología tarde o temprano, tengo que enseñarles, es como lo decía al inicio. Mi niño va a tener que aprender a salir a la calle un día y yo lo tengo que agarrar de la mano y decirle, mira, antes de cruzar, miras para acá y para allá. Sí. Y antes de ir, no le hablas a esta persona y si necesitas algo, esto es la emergencia y estas personas son las encargadas de tal y tal situación extraordinaria, ¿verdad? Lo mismo, lo mismo. O sea, es un acompañamiento, es un trabajo realmente, sí, pero vale la pena. Yo no soy una persona de presentar el asunto como un tema escabroso, así, de tenebroso, de decir, mire usted qué miedo, viera lo que pasa. Sí. No, es lo mismo. O sea, hay que tomarlo con mucha seriedad, sí, pero hay que tomarlo con mucha naturalidad también en el sentido de que tarde o temprano, así como nosotros aprendimos, ellos también van a aprender. Sí. Por eso te decía hace rato, yo no creo en el término nativos digitales porque ellos están desarrollando sus habilidades a la par de la tecnología. El problema es que ellos ya tienen acceso mucho más antes de lo que lo tuvimos nosotros y la tecnología está tomando un curso que nosotros también desconocemos. Sí, sí, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial a mí me tiene sorprendido en muchos aspectos, buenos y malos, claro. Porque a la par de ese cambio tecnológico y a la par, porque eso para mí es como el siguiente salto de la tecnología, ¿verdad? Y entre otras cosas, porque hay muchas más, pero ese específicamente, que es como lo que está más cerca del humano promedio, de las personas, es eso, ¿verdad? El cambio que va a haber con respecto a la información, a cómo se genera, a cómo se consulta, y qué impacto va a tener eso en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Nosotros estamos aprendiendo eso también, ¿verdad? Y siempre soy de decirle a la gente, no le tenga miedo a la tecnología, súbase antes de que le pase encima, porque esto es lo que pasa, lamentablemente, cuando pues le ponemos un estigma a un problema, pues pasa en nosotros, o sea, el mundo no se va a detener. El problema es, me voy a subir yo a esto y voy a aprender o a tratar de entenderlo, por lo menos, o no. Y esa es la clave, ¿verdad? Para mí. Y con esto que mencionabas del error de llamarles nativos digitales o del clásico que te dicen, es que ya nacen con el chip. Sí. O ya nacieron sabiendo usar. Es que qué pilas el niño, ¿va? Pero, y el problema es que se lo creen. Sí. Y entonces bueno, él ya sabe, ella ya sabe, entonces lo puedo dejar porque lo maneja re bien. Sí. Ya nació con el chip, ¿lo vieras? ¿Cómo lo hace? Súper pilas. En cambio, nosotros teníamos una clase formal de computación, donde aprendimos como las cosas básicas de cómo funciona una computadora, de cómo funcionaba un virus, por ejemplo, de cómo usar las diferentes funciones. En cambio, esos como son nativos digitales, dan por sentado que ellos tienen un montón de funciones que ni siquiera saben que existen porque no recibieron una clase, digamos, deliberada de educación en computación. No sé, incluso, bueno, en mi caso que yo no me especialicé en nada de esto, pero al menos yo recuerdo en el colegio donde yo estaba, todos llevábamos por lo menos un curso de Pascal, por ejemplo. Que no te voy a decir que yo sé programar o código, pero por lo menos eso te da como una comprensión lógica de cómo funciona la programación, aunque no sepas programar. O incluso la tortuguita esa que le ponías los comandos y iba pintando, etcétera. Pero por lo menos eso te permite comprender cómo funciona una computadora, el lenguaje de código, el internet, etcétera. O sea, incluso yo me recuerdo que en clase de computación recibimos clases de cómo usar el internet con dial-up, pues, pero por lo menos era así como, haga clic acá, váyase para allá. Y esa educación en tecnología, en educación, en computación, en internet, etcétera, son generaciones ya varias que no lo han recibido. Y entonces no hay una intencionalidad detrás de su uso de la tecnología o del internet, sino que es como, bueno, aprendamos aquí. Y luego incluso yo leí un artículo la vez pasada de profesores universitarios que están diciendo, me están viniendo los jóvenes, en sistemas específicamente, me están viniendo los jóvenes sin saber programar. Y quieren seguir una carrera de sistemas y antes había como un mínimo de programación que ya traían. Si no es por el colegio, pues es por curiosidad propia. Pero hoy día llegan los jóvenes a tercero, cuarto, quinto de sistemas sin saber programar.
o a veces incluso a los trabajos. Llegan a intentar ser ingenieros en sistemas o lo que fuera y no saben código, por ejemplo. Y entonces se perdió ese proceso educativo para usar la tecnología también. Sí, ese es el asunto, que bien lo decía, ¿verdad? Pues la mayoría tenemos esa idea equivocada, ¿no? Que pilas son los niños ahora para la tecnología. No, el pilas es el programador que hizo la tecnología amigable. O sea, no es que nuestros niños sean genios, es que realmente la tecnología ha avanzado tanto que es bien fácil para ellos, es intuitiva. Pero como bien lo mencionas, no somos capaces de entender el contexto de eso. Yo no estoy diciendo que todos los niños tengan que ser programadores o informáticos. De hecho, yo creo que eso es una cosa que uno ya sabe a cierta edad. No, esto sí me gusta a mí. Pero hay ciertos lineamientos generales que sí deberían de ser parte del entendimiento de todos. Yo recuerdo que pues, una vez se me dio la oportunidad de fabricar prácticamente un programa de estudio para niños de primaria, ¿verdad? De tecnología. Y justamente cuando yo estaba realizando el programa, porque yo lo que iba a hacer era un curso básicamente de programación, lo que tú decías, ¿verdad? Pero no programación de código, sino la idea general o la lógica de por qué programar, Exacto. Cómo programar, con un lenguaje bien sencillo, bien básico, pero que es muy, muy entendible para ellos. Y dentro de esta parte, el primer módulo se llamaba etiqueta virtual, creo que era. Estaba en inglés, no recuerdo cómo se llamaba, pero etiqueta virtual, por ponerte algo, que básicamente eso es educación. O sea, Exacto. Cómo comportarse en Internet, qué cosas puedo poner en el Internet, a quién debo pedirle permiso para ingresar al Internet, ¿me entiendes? Para niños de 6 años, digamos, de primaria. Y uno dice, bueno, pero si eso es algo que... O sea, no es tan del sentido común. Si es necesario retomar ciertos conceptos, trasladarlos a los niños, entender la lógica que hay detrás de todo esto para que no seamos simples usuarios. Porque esa es la diferencia entre entender la tecnología y solo utilizarla. Es eso, ¿verdad? O sea, había alguien que decía la otra vez, un concepto tan importante de cómo la tecnología se traslada a tu vida real, es cómo te relacionas tú con la tecnología. Porque con los aparatos de casa, pues una estufa, un microondas, una refrigeradora, tú ya sabes cómo funciona, pero con la tecnología, pues es más fácil, tú solo apachas un botón y lo hace por todo. Y como te decía hace rato, la inteligencia artificial ahora hace cosas que uno no podía imaginar anteriormente. Pero entonces, si yo no entiendo el concepto detrás de esto, no te estoy diciendo que te sepas el código, que te sentes ahí, ¿no? Porque eso, pues cada quien va a buscar si es de su interés o no, pero sí cuál es la lógica detrás de eso, ¿verdad? Especialmente un tema que me llama mucho a mí la atención es el tema de la información. Nosotros cometemos a veces el error de pensar de que incluso la política es un tema que es bien ajeno a los niños y a nosotros. Si nosotros, no, es que a mí no me interesa la política, o es que no, yo le digo a él que no se meta a eso. De repente viene un niño de 9, 10 años y te dice, vos, pero empecé a Donald Trump sí tiene unas ideas así un poco raras, ¿va? O ya viste que lo que hizo Maduro, vos, es que ese sí. ¿Y de dónde fuiste a sacar esas opiniones, va? O sea, así como, ¿a qué hora te enteraste? Porque ahora ya no es de que es que agarró un periódico o es que él se metió a buscar noticias. No, a veces ahí scrolleando en los reels, en los shorts de YouTube o en los TikTok, aparece información que todos sabemos que no es casualidad que aparezca. Hay una intención de por qué y cómo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa información? O sea, nosotros podemos tener una postura y decir, no, yo no quiero involucrar a mi hijo en nada política, yo prefiero que no sepa nada. Eso sí está bien, es respetable, pero lo van a hacer. Tarde o temprano el contenido va a llegar. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo le explicas a un niño la lógica de la información? Porque nosotros somos así, a veces hacemos bromas de nuestros papás. Es que nuestros papás se creen todo lo que ven en el internet y nosotros no estamos muy lejos. Lo que pasa es que como damos por sentado que ya hay cierto filtro que nosotros manejamos, pensamos que las nuevas generaciones también lo hacen y no. O sea, el crecimiento de cierto discurso en las redes no es casualidad. El crecimiento de cierta narrativa adentro también corresponde a intenciones a las cuales nuestros niños están expuestos. Y ellos lo asimilan como información válida porque dicen, no, es que yo lo vi en internet. O incluso los famosos influencers, ¿verdad? Que ellos dan crédito a ciertas cosas porque no es que aquel lo dijo, ¿verdad? Si este es bien famoso ahora. Si hoy en día viene MrBeast y me dice, mira, yo te digo que esto y esto es porque lo dijo MrBeast, ¿verdad? ¿Cómo va a mentir? ¿Verdad? O sea, ¿me entendés? O sea, es bien complicado porque uno piensa
que ellos son bien ajenos a todo eso y no. Y La no. información es bien importante también, ¿verdad? Sí, eso de MrBeast a mí me tomó totalmente por sorpresa. Una vez un nene como de 4 años hablando de MrBeast. Y decía, ¿y tú cómo sabes? O bueno, también como mis hijas no tienen pantallas ni nada, Sí. me pasó una vez que mi hija estaba hablando con otra nena y le preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y entonces mi niña pues ahí hizo sus rollos, yo quiero ser bióloga marina, porque es que a ella le gustan los hermanos Kratt. Y eso. Y entonces yo quiero ser bióloga y los animales y esto y lo otro. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser youtuber. Y entonces mi hija le preguntó, ¿y eso qué es? Y entonces le dijo, es cuando tenés un canal de YouTube y haces videos y no sé qué. Sí, y mi hija le dijo, como mi mamá. Sí, Yo no me considero youtuber, sí. le dijo, no. Pero fíjate me- la naturalidad con la que ellos expresan la intención, pues, o sea, de hecho, yo creo que es uno de los sueños más recurrentes de los niños de esta época, ¿no? Yo quiero ser youtuber, ¿verdad? Porque ven cierta dinámica, cierto estilo de vida al que ellos podrían aspirar, pero entonces es donde interviene, ¿verdad? La información. Qué importante es decirles el manejo de la información. Sí, Mira, y lo esto... que les llega, como tú bien decías, ¿verdad? Sí. O sea... Entonces el tema de los influencers sí realmente es importante, no porque tú digas, bueno, es que mi hijo no le va a hacer caso a un extraño, es que eso no lo sabemos. Ellos están construyendo su personalidad por todos los insumos que tienen, tanto en casa como adentro de la tecnología. No somos completamente ajenos, o sea, sí nosotros podemos decir, no, yo le tengo establecido el tiempo, o yo no le doy aparatos, o sí se los doy, pero la realidad es que nuestra cultura está inmersa en la tecnología. Como bien lo mencionabas, tal vez tu niña no tiene tanto acceso, pero los niños que se juntan con ella probablemente sí. De ahí viene una curiosidad, de ahí viene, bueno, quiero saber qué es esto, ¿verdad? Y pues por un tema 100% razonable, uno pues tiene que presentarles la situación, ¿verdad? Porque tarde o temprano se van a enterar y es mejor que tengan una opinión lo más informada posible, porque tampoco somos infalibles, nosotros estamos también condicionados por información que no siempre es certera, pero como padres tenemos la responsabilidad de formarnos, de informarnos y decir, bueno, que esta información que le está llegando a mi hijo es buena, es mala, es dudosa, ¿me entiendes? Como tratar de darles esa pauta a ellos de que, ok, vamos a hablar de eso, me voy a informar primeramente, ¿verdad? Y te voy a dar mi opinión o te voy a decir qué es lo que yo pienso al respecto, ¿verdad? Ya que quieres hacer en adelante con eso, pues ya lo vamos platicando, ¿verdad? Haciendo el... Y de ahí tú mencionaste también otra generación que es vulnerable a todo esto, que son los boomers, ¿verdad? Ajá. Porque ellos, si bien, pues su introducción, o sea, es lo opuesto, su introducción a toda esta tecnología en internet y demás fue muy tarde. Y entonces ciertas premisas que ellos aplicaban al mundo sin internet, las aplican al mundo del internet. Por ejemplo, si está publicado es cierto. Sí, porque lo vi en la página. Así era, o sea, era antes, si un periódico se equivocaba y lo que decía no era cierto, estaba obligado a publicar una fe de ratas, por ejemplo. O igual un libro, o no digamos una enciclopedia. Pero si ellos entran a internet y ven una noticia y puede ser fake news totalmente, pero digamos, la premisa es bien difícil de corregir. El concepto en sí de que algo esté publicado y sea falso es bien complicado y distinguir entre los medios que sí te van a publicar una fe de ratas como un medio que sí sea formal y que use la tecnología o las redes sociales para... pues que su contenido llegue a más personas, a otros que son, bueno, pues a veces son influencers, a veces son ya definitivamente cuentas que se dedican solo a esparcir desinformación y fake news y demás. Entonces, esta es otra generación que también está muy vulnerable a estafas, a fake news, a dar sus datos, a veces o sea, dando un consentimiento engañado, pues un consentimiento que no es válido y demás. En el caso de los boomers, ¿cuáles son los consejos ahí para que no tengan tanto riesgo? Aunque yo creo que ya luego de varias décadas, pues ellos a puro golpe han ido aprendiendo algunas cosas. Es bien interesante porque lamentablemente la cultura del byte, que es lo que ahorita está en súper auge, ya no diría auge, yo creo que está en su punto más alto, la cultura del byte, que es que te presenta un titular amarillista o te presenta una situación bien impresionante y allá vamos, no es que mira lo que pasó. Y ahora con la inteligencia artificial, insisto, es más fácil caer en ese tipo de cosas, ¿verdad?
a la par de que tenemos que culturizarnos y tener el control, pues si estábamos hablando de los niños, también de nuestros papás. Que dicho sea de paso, hay algo que yo les respeto mucho a las personas mayores y es la educación con la que muchas veces se saben manejar adentro de las redes sociales, ¿verdad? No educación en el sentido de buenas tardes, no, sino que a veces son un poquito más mesurados y un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí, mesurados en el sentido de cómo manejan la información. Muchos de nosotros, de los que somos ya adultos, porque ya somos adultos, tendemos a equivocarnos en decir, no, es que yo sí me la sé, ¿verdad? Yo sí sé qué cosas son ciertas y qué cosas no son ciertas, y ya por ahí nos estamos dando cuenta que no es tan así, ¿verdad? Entonces, sí, que cada vez es un tema de comunicación en la familia, prácticamente. Yo esta responsabilidad no se la puedo endilgar a nadie más que no sea la familia. No sé si existen programas del Estado que busquen informar, que busquen presentar ciertos peligros y riesgos que hay adentro de la tecnología, pero en nuestro medio, lo que tenemos a nuestro alcance, para mí el núcleo familiar es importantísimo, ¿verdad? Manejado de la manera más diplomática posible, porque yo sé que hay muchas personas que meterse con la tecnología y las personas es un poco difícil. Ajá. Venir y decirle, no, hombre, vos eso no es cierto, ¿va? No, pero si yo, ¿me entiendes? Ya genera una discusión. Sí. O, porque muchas veces como seres humanos así somos, no estamos buscando la verdad, sino solo que validen nuestro punto de vista, ¿verdad? Exacto. Y la tecnología tiene eso. Sesgo de confirmación. Correcto. Sí, totalmente. La tecnología tiene eso, que te va a dar lo que tú querés. Porque, por ejemplo, ya van siendo las 11 de la mañana y te pones a buscar, tengo antojo de pizza, ¿va? Y lo mencionás, lo escribís o mandás un mensaje o algo, ya tenés la recomendación. Sí, y en campaña mucho más peligroso. O sea, si lo que querían encontrar era evidencia de que les iban a expropiar sus casas, iban a encontrar cantidad de videos diciendo en que iban a expropiar y las expropiaciones vienen y bueno. A mí me da risa que, por ejemplo, entre los niños para las elecciones, el ganador fue Muleto, que él ofreció tablets, internet, no sé qué, pero se los ganó con una promesa bien básica. ¿Y cómo le explicabas que eso no era cierto, verdad? O sea, ¿me entiendes? Es lo mismo. Básicamente el trato de la información, el manejo de la información. El primer filtro que tiene que pasar es el familiar, ¿verdad? O sea, mira, comentarlo. Por eso yo insisto bastante en el tema de la comunicación. Saber de dónde vienen ciertas ideas, de dónde provienen ciertos pensamientos, o de dónde viene cierta información o cierta necesidad generada también, porque eso es algo que es fácil de detectar. Si tienes una buena comunicación, no, es que yo necesito tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué lo necesitas? ¿O dónde lo viste? ¿O cómo se te presentó la necesidad? Porque nosotros así somos también, o sea, no tenemos bien claro el tema de que todo lo que ocurre alrededor de la tecnología está diseñado para que así sea, no es casualidad. Antes probablemente sí se daba mucho el tema de, por ejemplo, de que cuando algo se vuelve viral porque es que pues, sin intención pasó y es un boom. Ahora no. Cada vez la fórmula para dar con la clave para ser viral está más fina y la gente lo sabe hacer. Por eso es que es más difícil pues, que un youtuber se vuelva millonario en el 2025, porque la fórmula la descubrieron hace 10 años. Entonces ya todos la saben, obviamente va a ser más complicado entrar a este mundo, pero ocurre exactamente lo mismo con todo lo que es la información, con todo lo que es el tema del consumo, con todo lo que es el tema de lo que te llega al teléfono, a la pantalla. Lo decías bien hace rato, o sea, uno piensa, no es que la tele me da más confianza porque ahí está el aparato y yo lo controlo. Ajá. No realmente, o sea, hasta eso ya, si te das cuenta, hoy todos los días, sea programa deportivo, sea programa infantil, lo que sea, el QR. Y de repente ya tenés un QR y, ay, ¿eso qué es? Va? Te metes y boom, ya te manda para allá, para acá. Y si no es esa interacción, ya actualiza tal situación. Y uno dice, bueno, realmente todo esto es necesario. Sí. Realmente yo tengo conciencia de todo a lo que yo le estoy dando permisos para que entren a mi vida, a mis datos, porque yo así lo veo, mis datos son mi vida. En este mundo lo que tiene valor hoy en día en la tecnología es la información, son los datos. Si no fueran tan importantes, no hubiera gente matándose por obtenerlos, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que a nivel familia seamos muy conscientes, seamos muy responsables y muy cuidadosos
No miedosos, porque como te decía al inicio, yo no presento esta cosa como, este es el diablo, usted como pasaba en nuestra época, ¿verdad? No, que no mire Pokémon, que no mire Dragon Ball, porque mire, no, o sea, ya no estamos en esa época. Pero los peligros sí son más, ¿cómo te puedo decir? Son reales. Entonces, hay una responsabilidad ahí de nosotros como papás, como familia en general, de poder informarnos y acompañar. Esa es la única manera, la comunicación. Yo no conozco ningún programa, yo siempre se lo digo a mis clientes cuando me dicen, mire usted, y creo que antivirus que sea bueno. Mire, el mejor antivirus del mundo se llama sentido común. Si hay algo que usted mira, le parece sospechoso, no lo instale. Si le están pidiendo datos financieros que usted cree que no son, no se los dé. Dude siempre, dude. Si hay algo que le da duda, no lo haga, sencillamente. Sí, por supuesto, hay que tener uno su programa y todo, o sea, eso es ya de cajón. Pero no hay antivirus que sea infalible, no hay sistema de control parental que sea infalible. Los niños son muy pilas, ellos rápido aprenden a saltarse las trancas, pero si a la par de estos límites que nosotros ponemos, llevamos un acompañamiento, llevamos una comunicación efectiva, creo que eso es lo que hace la clave y decir, bueno, yo estoy preocupado, papá, porque fíjate que el otro día me pidieron que diera la información de dónde trabajabas, ¿verdad? Es una persona que te quiere hacer daño o algo, no lo sé, y yo la di, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta confianza vas a tener para poder decir algo así, ¿verdad? O qué tanta confianza das para decir, mira, es que el otro día me topé con esto en el internet y no sé qué hacer. El otro día vi esta imagen y no sé qué hacer con eso, ¿me entendés? O sea, es como, bueno, eso va a pasar, es que no podemos cerrarnos al mundo, es como tú vas en la calle y decís, no, es que trato de no salir a ciertas horas para evitar ciertos escenarios y todo, y de repente vas en la calle y miras y una balacera va. Sí, pues. ¿Cómo le tapas los ojos a tus hijos del mundo como es? No lo puedes evitar, pero sí puedes ser responsable en el decir qué vamos a hacer con esto que pasó. ¿Qué vamos a hacer con esto que viste? ¿Qué vamos a hacer con esto que se te presentó? Podemos platicarlo y ver cuál va a ser tu manera de reaccionar. Y desde que no lo sabemos todo, pues también es necesario y es válido buscar ayuda, ¿verdad? Profesionales, ya sea de la psicología, de la tecnología, lo que sea. Si usted necesita apoyo, búsquelo y asesórese con gente que le pueda ayudar o con sus mismas amistades. Mira, vos que llevas un poquito más la delantera ahí con tus niños, ¿qué has hecho con esto? Y, ¿me entiendes? Comunicación, porque esto, si nosotros lo dejamos en manos 100% de la tecnología, es el aislamiento. Sí, y el aislamiento y nos vamos a hacer ajenos a lo que nuestros hijos consumen y también a lo que nosotros somos para ellos como papás, digamos, ¿verdad? Y cómo podemos relacionarnos con ellos. Yo creo que eso es como un consejo en general de paternidad y maternidad que aplica para todo, ¿no? El estar presente. Sí. Eso aplica tanto para que si tu hijo va mal en el colegio, cómo hacer para que mejore, si no logra hacer amigos, cómo hacer que haga amigos, si tiene tan inseguridad, si lo están bulleando. O sea, el estar presente y generar la confianza para que te hablen, creo que es esencial en cualquier sentido de la paternidad y definitivamente pues aplica aquí para la seguridad digital. Y bueno, pues no sé si para cerrar hay algo más que se te haya quedado en el tintero mientras platicamos. Mira, como desde luego que aquí podemos extendernos, para mí sí es importante aterrizar en una cosa, especialmente para los padres que ya han acercado a sus hijos a la tecnología y los que están pensando en hacerlo, informémonos. La mayoría de aparatos hoy en día, sea un smartphone, una computadora, una consola, una televisión, la mayoría de aparatos trae configuración de control parental. Tómese el tiempo. Le va a tomar 15, 20 minutos, media hora configurar algo, hágalo. Vale la pena. Porque es la seguridad de nuestros hijos, en primer lugar. Es la seguridad suya, la paz de que sus datos no están expuestos. Pero vamos a tener que aprender la cultura del manual. Esa es la verdad. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer funcionar las cosas a la brava. No, siéntese, tómese el tiempo. Si considera que necesita más información, búsquela en internet. La puede encontrar. Si usted va a comprar una consola, asesórese. Diga, mire, ¿y cuáles son los controles parentales? Aquí están.
Todos tenemos derecho a la información y todos tenemos la responsabilidad de informarnos. Yo aquí podría extenderme y decirle, mire, si usted es usuario de Android, use tal y tal aplicación. Si es usuario de Windows, vamos a pasar, ahí podemos hacer 5 programas de eso, pero lo importante aquí es la información que a nosotros nos corresponde aprender y, como les digo, si estamos en ese proceso o si ya estamos en el camino, informémonos, veamos la manera, bueno, yo puedo hacer esto por mi hijo para evitarle cierto riesgo, ¿verdad? No es de que no vaya a pasar, como les digo, pues las cosas pasan y no hay manera de evitarlas, pero sí podemos ponerle trabas al asunto. Por lo menos informarnos, buscar cuál es el control parental adecuado para mi aparato y configurarlo. Si tenemos alguna dificultad, buscar a alguien que lo pueda hacer o que los pueda apoyar en ese sentido, pero todo casi hoy en día tiene posibilidad de ponerle un control parental a la par de lo lógico, ¿verdad? Sí. De lo hablado, de lo acordado, de los límites, de las reglas, o sea, eso es algo de cajón. Pero específicamente con el tema de los aparatos y la tecnología, todos los aparatos tienen manera de ponerle controles parentales. Seamos responsables, eduquémonos, no vamos a perder mucho tiempo y sí vale la pena informarnos por el bien de nuestros hijos y de nuestra familia. Pues muchísimas gracias, William, por venir a platicar de esto conmigo hoy y por los consejos, yo creo que muy valiosos para la audiencia y para todas esas personas que habían estado comentando, pues a partir del surgimiento de esta serie, ¿no? Que fue lo que puso el tema en la mesa, el temor de que un chico tenga acceso a redes sociales y que a partir de ahí tenga aproximación a ciertas ideas o consiga cierto material, etcétera. Pues creo que para toda la audiencia es muy valioso. Y bueno, gracias a la audiencia también por permitirnos acompañarles un día más y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.